Hola, antes de comenzar el episodio me gustaría recordarte que he publicado 3 libros. El primero se llama Computación y Programación Funcional, que fue publicado en 2021 y es un libro que trata la programación funcional desde un punto de vista teórico y práctico. El segundo se llama Mentes Geniales, la vida y obra de 12 grandes informáticos. Esta es una obra que repasa la historia de hombres y mujeres que fueron relevantes en la historia de la computación. Y el último, el más reciente, se llama Principios de Programación, donde explico una nueva forma de entender la programación a través de 8 conceptos. Todos estos libros se pueden encontrar en librerías en España o en Amazon, y también en Latinoamérica se puede encontrar a través de Mercado Libre y Busca Libre. Para más detalles pueden visitar mi sitio web camilochacon.com. En esta ocasión, Andros Fenollosa, divulgador web y experimentado desarrollador de software. Les invito a que me acompañen en este nuevo viaje porque me sentí extraordinariamente feliz conversando con Andros, no tan solo cosas técnicas, sino también de la vida, del sentido de la vida, de lo que significa ser informático hoy en día. Yo en lo personal me sentí como si estuviera conversando en mi bar favorito, escuchando mi música favorita y reencontrándome con un viejo amigo. Espero poder transmitir esa misma sensación a ustedes. Sin más, no se olviden de suscribirse a este podcast. Bienvenido, Andros, un gusto tenerte por aquí. Bueno, Andros tiene una enorme experiencia en divulgación de temas de tecnología y además una enorme experiencia en cuanto a docencia y también en desarrollo de software. Así que me gustaría, Andros, que nos diera un poco una breve presentación tuya para todos nuestros oyentes. Hola Camilo, pues primero agradecerte que me hayas invitado al programa porque me hacía mucha ilusión hablar contigo, ya que compré tu libro y la verdad es que tenerte aquí tan cerca, pues para mí es todo un honor. Bueno, a ver, yo tengo una experiencia de casi una década en la formación, tanto en el desarrollo web como también en ciertos lenguajes concretos, como puede ser Java o en la época cuando existía Java Mobile. Me dedico actualmente a formar todo el tema relacionado con frontend y backend. Tiro por PHP, por Python, bases de datos relacionales, tocamos JavaScript tanto desde un lado que sería el cliente como de backend. Y me gusta mucho, en concreto, un máster que doy sobre diseño web, sobre cómo hacer páginas responsive, pero bien hechas. No solo soltando 4 etiquetas, sino dando un contexto y dejando la página inmaculada para el siguiente en la cadena. Aparte de todo esto, también me dedico a difundir o a dejar mis opiniones en un podcast que se llama República Web, donde tengo mis compañeros, tengo Javier Archeni, David Vaquero, Néstor Angulo. Bueno, somos un grupito bastante diverso, cada uno con su experiencia. También tengo un blog, programadorwebvalencia.com, y tengo la web del estudio, que es sas.studio. No sé si me dejo algo más, pero también estoy muy activo en Twitter y bueno, si queréis encontrarme, pues será bastante rápido, ya os lo aseguro. Genial, o sea, tu experiencia ya es bastante amplia, no tan solo en el tema de hacer proyectos de software, sino que también de divulgación, cosa que no es muy común en el mundo del desarrollo de software, en informático, ya que muchas veces uno, comienza a trabajar en una empresa y se queda ahí y va cambiando de empresa, pero divulgar no todos tienen ese placer, ¿no? de hacer divulgación y estar totalmente activo en las redes sociales. Una de las preguntas que me gustaría hacerte, antes de hablar un poco, ya nos comentaste un poco de tu experiencia actual, ¿no? De todo lo que has hecho, pero ¿cuál fue tu primer acercamiento en la programación? ¿Fuiste desde niño interesado en la informática o llegaste por distintas direcciones y después todo convergió a la informática? ¿Cómo fue ese ese camino, ¿no? a esta pasión de la informática y de la programación en particular? Pues yo creo que todo esto empezó jugando con Lego, porque en la época tú tenías pequeñas piezas que tú, bueno, hoy en día también, por supuesto, que con unas piezas muy básicas que de forma individual no hacen absolutamente nada,
pero si tú las conectas de una manera precisa, puedes construir lo que tú quieras. Puedes hacerte una noria, puedes hacerte un castillo, puedes hacerte un dragón. Y ese concepto a mí me gustó mucho, el de coger elementos básicos para construir cosas mucho más complejas. Al poco tiempo me regalaron un ordenador muy sencillito y instalé Linux, como pude en la época. Descubrí el terminal, Bash, que podía hacer exactamente lo mismo, pero de una manera digital. Y bueno, eso fue poquito a poquito despertándome o llevándome por el camino del desarrollo, y ya me metí en la formación profesional y bueno, poquito a poquito pues fui formándome sobre todo por mi lado. Siempre he amado mucho más comprar un buen libro y estudiarlo, saborearlo, que bueno, hacer un curso online. Pero bueno, cada uno tiene su forma de aprender. Buena, excelente. De hecho, ahora que menciona el tema del Lego, cuando uno, claro, cuando uno programa y muchas veces alguien te pregunta qué trata la programación, al final es como una especie, como estar armando un puzzle, ¿no? Montando una especie de puzzle como un gran, y la idea es tratar de hacerlo de la manera más eficiente posible, pero al final es como estar jugando, ¿no? Es como juntar piezas. Eso es una de las cosas, bueno, divertidas de la programación. Esto me lleva a otra pregunta que ya me mencionaste que has trabajado en múltiples lenguajes, seguramente has trabajado en diferentes tipos de problemas. Entonces, llega un momento cuando uno ya es senior, ya lleva mucho tiempo trabajando en software, y uno dice, bueno, ¿por qué algunos programadores tienden a tener una predilección hacia una herramienta sobre otra? ¿Es esto, qué opinas tú sobre esto? Para algunos programadores que tiendan a elegir, por ejemplo, un lenguaje sobre otro, ¿es un camino adecuado o un programador tendría que ser una persona mucho más transversal en ese sentido, mucho más abstraerse de herramientas? ¿Qué opinas sobre esta pasión hacia algún cierto tipo de herramienta en particular? Es un tema interesante. Tiene muchas formas de enfocarse. La primera es que te sientes obligado. Llegas a un trabajo, a un estudio, a un proyecto que está hecho en cierta herramienta. Puede ser que te guste, puede ser que no, pero te toca especializarte, ¿no? Y eso hace que también vayas aprendiendo ciertos elementos del ecosistema. Pero también es verdad que hay otras personas apasionadas, como creo que es nuestro caso, donde preferimos seguir creciendo profesionalmente. Tal vez más que senior nos llamaría consagrados, ¿no? Somos como unos desarrolladores que ya han alcanzado cierto punto de comodidad a nivel de conocimiento y se tienen el lujo de poder adquirir otras herramientas más incómodas que no tienen por qué encajar con su labor profesional para ir expandiendo, para ir nutriéndose. Llegados a ese punto, uno ya puede elegir. Antes, bueno, pues ya si vienes de cero y te quieres meter en el mercado laboral, pues lo que hace mucha gente, mucho junior o mucho aprendiz, busca donde hay más trabajo, ¿no? Intenta pues meterse en React, meterse, a ver, ¿qué hay ahora mismo? JavaScript, pues me meto en JavaScript de servidor o de front, lo que sea, e intento encontrar trabajo rápidamente. Bueno, eso es un enfoque. Otro es lo que a ti te apasiona. Y yo creo que tal vez deberíamos tirar más por ahí, ¿no? A la hora de elegir en dónde nos vamos a meter en el desarrollo. ¿Voy a hacer aplicaciones de móvil? Bueno, el lenguaje me da igual. ¿Qué hay ahí? ¿Hay Java? ¿Hay Swift? Vale, pues me voy a especializar en eso. Raro es que tú te enamores de un lenguaje y todo gira alrededor de él. Sí, es un enfoque muy claro. Como el desarrollo de software se ha ampliado mucho a medida que pasa el tiempo, ¿no? Entonces, hay programadores que se enfocan más en la parte del desarrollo mobile, otro en la parte web, otro en backend, otro incluso en base de datos o en cuestiones incluso más teóricas, científicas. Hay como muchísimo mundo, ¿no? Incluso el tema de análisis de datos, ciencia de datos, ¿no? Y desde ahí, claro, de ahí buscan quizá el stack de herramientas, ¿no? Ese es como un enfoque también muy común que se ve, ¿no? Yo sé, Andros, que tú eres un gran entusiasta de la programación funcional. Incluso sé que has escrito un libro sobre un lenguaje funcional que hablaremos posteriormente, lo dejaremos ahí en suspenso, y sobre el libro hablaremos al final. Pero me gustaría que me hablaras un poco sobre la programación funcional. ¿Por qué en los últimos 10, 15 años ha aumentado su popularidad y por qué muchos lenguajes mainstream como Java, como C++, C Sharp, todo estos lenguajes, incluso Python, han ido incorporando características de los lenguajes funcionales? ¿Cuál es la promesa del paradigma funcional y qué es lo que
te permite resolver, comparándolo, por ejemplo, al exitoso paradigma orientado a objeto, que puede tener falencias sin duda, pero es lo más popular hoy en día. Ahí hay muchas preguntas juntas. A ver, te puedo decir que por un lado es cierto de que está volviendo otra vez la programación funcional a estar sobre la mesa, a plantearse como una forma de estructurar tu código, porque al final un paradigma, como puede ser el objeto, como puede ser el funcional, es una estrategia a la hora de simplificar una complejidad. Los objetos lo que intentan es empaquetar. Es decir, vale, vamos a hacer una estructura de datos donde tengamos variables, donde tengamos funciones que sean métodos, donde tengamos una serie de características como herencia, como poliformismo, y le damos una apariencia del mundo real, un objeto. De esa manera, teóricamente es mucho más sencillo abordarlo. Pero claro, eso lleva que tengas que conocer cómo funciona por dentro ese objeto. Mientras que la programación funcional tiene una influencia mucho más similar a KISS. Bueno, hay una traducción que es muy común, que es la de mantener las cosas simple, estúpido, ¿no? Pero a mí me gusta más otro tipo de traducción o similar o compatibilidad, que sería mantén las cosas pequeñas y simples, ¿no? Todo esto viene de la Marina americana, que tenía diferentes maneras de enfocarlo. Bueno, pues ahí es donde entra. Hemos llegado a un punto donde los objetos no han cumplido sus promesas. Lo que han hecho es darnos más complejidad, más problemas, hacer que sea más difícil la curva de aprendizaje, sobre todo para un aprendiz o un junior que se está intentando meter. Y bueno, también nos está dando una incomodidad que la necesitamos desde el desarrollo. Quiero decir, está viniendo con unas características o está introduciendo dentro de los objetos, o lo que sería un desarrollo donde tradicionalmente se utiliza objetos, elementos de la programación funcional como la inmutabilidad, como puede ser las listas perezosas, como por ejemplo las funciones puras, todo ese tipo de elementos que lo podemos desarrollar en otro momento, está de repente haciendo, pues vamos a parar. Aquí las cosas se pueden enfocar de otra manera. Y yo eso lo estoy viendo en algunos frameworks de JavaScript. Por ejemplo, dentro de Vue existe una característica que se llama componentes, pero eso no es más que una función pura. O también estoy viendo que se está utilizando mucho estados que no puedes modificar. Eso es inmutabilidad. Al final, los desarrolladores o ciertas personas que están gestionando esos proyectos tan grandes se tienen que tirar de otros lenguajes que ya han estado ahí, como los funcionales, para traer nuevos elementos que simplifiquen o ayuden al desarrollo. Entonces, recapitulando, este tipo de lenguajes funcionales que ahora se están incorporando, se están poniendo de moda, viene sobre todo por presión de otros desarrolladores. Dentro incluso hay una pequeña anécdota de que el creador de Python no quería añadir las típicas funciones como filter, como map, como reduce, y de hecho están en un paquete aparte. Pero ha habido tanta presión por parte del ecosistema de Python que al final pues no quedó otra que meterlo. Pero aún así necesitas tener un paquete, ¿no?, que coja, por ejemplo, reduce. Y esto tiene que también darnos cierto toque de atención. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Me estoy perdiendo algo por el camino? Solamente eso ya debería hacernos que intentáramos investigar. Excelente, excelente. No sabía esa anécdota del creador de Python, que tenía cierto reparo a esas funciones. Bueno, generalmente cuando un lenguaje se transforma en open source o ya pasa a ser no de propiedad de una sola persona, sino que de una comunidad, ocurre eso, ¿no? De hecho, en C++ ocurre un poco lo mismo, ¿no? Incluso algunas nuevas características del lenguaje han sido rechazadas, que lo ha propuesto el creador, se lo han rechazado el comité, ¿no? Así que son cosas bastante interesantes, ¿no? Ahora, yendo un poquito más en las profundidades del paradigma funcional, yo sé que tú has escrito un libro de Clojure, no quiero que me menciones ahora en este momento sobre el libro, pero sí sobre Clojure, porque Clojure sigue una estela, viene de una familia de uno del primer lenguaje de programación, que fue el Lisp, como ya a mediados del siglo XX,
Y este tipo de lenguaje que, bueno, tú lo sabes mejor que yo, que por más que pueda prometer muchas cosas positivas, nunca han logrado ser tan populares como C o como Java, ¿no? Entonces me gustaría saber por qué te interesó Clojure y por qué en particular Clojure y no otro lenguaje funcional, como por ejemplo puede ser Haskell. Yo sabía que esta pregunta iba a salir en algún momento. Tengo un amigo que dice de que todo desarrollador senior tiene que trabajar con dos lenguajes. Uno que es muy popular y uno que le resulte muy incómodo, que le saque de su zona de confort. ¿Por qué? Eso te lleva a explorar, a meterte en otros sitios que no te meterías, ¿no? De forma habitual o para ampliar, ¿no? Como hemos dicho antes, ampliar conocimiento. Y yo llegué a ese punto donde yo ya trabajaba con Emacs, o con su pequeño Emacs Lips, ¿no? Su adaptación. Y a mí me gustaba mucho hacer mis pequeños scripts o programitas dentro de este editor, que al final no es más que una shell de Lisp. Y yo quería pues ese lenguaje incómodo, ¿no? Que quería seguir avanzando. Estuve viendo en el abanico de todos los lenguajes funcionales que había y yo en su momento detecté que había dos que seguían siendo destacables o había herramientas o el ecosistema seguía vivo. Seguían saliendo librerías, había compatibilidad con otros lenguajes. Bueno, digamos que vivos, ¿no? Esa es la manera de definirlo. Y uno era Clojure y otro era Haskell. Y entre estos dos, puede ser, esto podemos entrar en debate, alguien me puede decir que es Racket o hay muchos más, pero yo vi esos dos en el momento. ¿Y por qué me decidí por uno y no por el otro? Pues simplemente porque yo ya venía influenciado de Max. Y no, la verdad es que después de invertirle tanto tiempo, porque he profundizado muchísimo, he llegado a hacer mi propio framework de desarrollo web que se llama Tadam. He creado muchas herramientas. Mi blog, muchos elementos dinámicos funcionan con Clojure por detrás. Incluso he llegado a escribir un libro, como estabas indicando. Todo eso lo he hecho no porque me haya vuelto un loco del lenguaje, sino porque he visto que hay una necesidad de que ese lenguaje esté dentro de un desarrollo. Tiene muchas propiedades positivas y bueno, me he dado cuenta que también en el habla hispana pues hay poca documentación en castellano y bueno, veía ahí que había que rellenarlo. Bueno, y ahora hablando un poquito sobre ventajas y desventajas, y una cosa muy buena que yo le veo a trabajar con Clojure es que tienes, por un lado, de regalo, toda la solidez, todo lo bueno de los lenguajes funcionales. Y todo eso cogido de la mano con un rendimiento como puede ser Java, que tiene un rendimiento muy similar a C++ o Go. De hecho, puedo adjuntar algún enlace que lo demuestra, no lo digo yo, lo dicen los datos, pero es que también está desacoplado. Si no te gusta trabajar con Java o no quieres tener una máquina virtual, pues puedes irte a César o puedes irte a JavaScript y también lo puedes ejecutar. O sea, es independiente del propio compilador. A todo esto, es muy fácil trabajar con el paralelismo, es muy sencillo de empaquetar. Yo termino de hacer mi software en Clojure y con un comando me devuelve un .jar, que yo lo puedo ejecutar en cualquier máquina, independientemente de la arquitectura, del sistema operativo. Y, por si no fuera poco, además puedo hackear la propia compilación creando macros, o lo que también se suele decir, que eras tu propia sintaxis, ¿no? Puedo crear mis propios flujos. No solo funciones, sino puedo crear el propio lenguaje para mí, para lo que estoy haciendo en ese momento. O sea, todo eso junto a mí me permite ser muy eficaz a la hora de desarrollar software. Y además es muy fácil de distribuir, de compartir. Bueno, yo sinceramente solo le veo ventajas. Excelente, excelente. Y esto tu respuesta me lleva a pensar a otra pregunta que yo creo que a muchas personas le puede interesar, y es el tema de, entonces, según lo que me dices, ¿un lenguaje podría cambiarte la forma de pensar a un programador? O mejorar la forma de pensar o la resolución de problemas. Y eso también me lleva a otra pregunta que va un poco entrelazada, que me gustaría hacértela. Es,
Si tuviéramos, por ejemplo, un lenguaje de programación único, universal, por así decirlo, ¿no seríamos tan buenos programadores si tuviéramos, como lo que ocurre hoy en día, cientos de lenguajes? ¿Qué crees que incluso es una pregunta técnica y también filosófica, ¿qué ocurriría si tuviéramos un solo lenguaje de programación? ¿Seríamos mejores o peores? ¿Tú qué crees? Interesante. Esa pregunta es muy buena. Volviendo a la primera, cuando yo formo en el curso de front, donde tengo que enseñar, entre otras cosas, a programar desde cero, me atrevo o tengo el valor de enfocarlo de una manera funcional. Con ellos juego a que toda variable tiene que ser inmutable, a que las listas o los arrays tienen que iterarse. Jugamos muchísimo con funciones que se llaman otras funciones, o esta internamente tiene una segunda, ¿no? Jugamos con la recursividad, están prohibidos los bucles. Todo eso hace que cambie la forma de pensar. Llega un punto en que su estructura mental, las soluciones que ellos encuentran para resolver ciertos problemas son funcionales. Y eso implica de que no va a tener efectos colaterales. Esa solución, esa función, va a ser independiente al resto del código. Por eso es tan difícil, o nos habrá costado a mucha gente, yo incluido, pasar de objetos a funcional, porque nuestras neuronas, nuestra forma de enfocarlo, está influenciada. Y no solo eso, sino tenemos una resistencia natural a cambiar. ¿Para qué? Ya estamos en una zona de confort, estamos en una situación donde nuestro código funciona. ¿Puede ser mejor? Por supuesto. Podemos añadirle un linter, podemos añadir un software que verifique, podemos añadir testing, unit testing, mil historias. Pero el problema base es nuestra forma de pensar, que o nos han formado mal o no es la manera más adecuada de hacerlo. Cuando coges unos alumnos, unas personas que vienen de cero, son muy rápidos de asimilarlo. Y hay puntos que cuando los veo trabajar, yo digo, me sorprendo, digo, joder, han llegado a una solución mejor de la que yo hubiera llegado. Y la verdad es que eso nos hace también reflexionar, ¿no? Y ahora, volviendo a tu segunda pregunta, la filosófica, voy a tener que estrujarme un poco para responderte. ¿Seríamos mejor si solamente existiera un lenguaje de programación? Bueno, esto sería como decir si hablaríamos mejor una lengua si solamente existiera un idioma, ¿no? Si solo estuviera el inglés, ¿hablaríamos mejor el inglés? Cuando una persona trabaja o conoce dos lenguajes, dos idiomas, mejor dicho, se vuelve mucho más rico. Es capaz de intercambiar entre ellos, de aportar palabras, significados que no están en un solo idioma. Y creo que ahí está la clave. Hay algunos conceptos que no se pueden traducir porque son propios, ¿no? Son culturales. Vienen totalmente pegados con ese idioma. Y aquí pasaría exactamente lo mismo. Hay ciertos conceptos como, por ejemplo, la evaluación perezosa, que de esto podríamos tal vez hablar más adelante, que es imposible de meter en un lenguaje orientado a objetos porque estamos mezclando dos términos totalmente diferentes. Es como si los lenguajes orientados a objetos fuera un mapa bit, fuera una imagen, un JPG, y el funcional sea un vector, sea un SVG. Hay elementos de un SVG que no puedes meter en un JPG y al revés. Es incompatible. Por lo que creo que no seríamos mejores desarrolladores ni tampoco me gustaría, la verdad. Sería probablemente muy monótono, ¿no? Estoy seguro, yo creo que eso no ocurría mucho, sería como demasiado monótono la informática. Una de las cosas que me mencionaste es que habías creado un framework. Y eso me lleva a una pregunta que se lo hice, me gusta entrelazar en entrevistas, ¿no? En espacio-tiempo para ir conectando, que se le hice a Felipe Santa Cruz. El tema de reinventar la rueda, ¿no? ¿Cuál es la importancia de reinventar la rueda, de crear tu propio framework, de crear tu propia base de datos o lenguaje de programación, aunque sea pequeño? ¿Cuál es la importancia para un programador crear herramientas que probablemente quizá ya existen, muchas con muy buena documentación, pero cuál es el ejercicio, cuál es el beneficio mental, incluso yo diría, en esforzarte en crear tus propias herramientas? Este es un tema muy interesante porque yo cuando empecé a desarrollarlo yo no buscaba reinventar, ni superar, ni hacer algo mejor de lo ya existente.
era como cuando escribí el libro, es llenar un hueco. Uno de los problemas de Closure es que está tiene una cura muy, muy compleja, muy difícil de entrar porque hay mucho senior y hay poco contenido intermedio, ¿no? Algo que no pasa en otros lenguajes más famosos. Entonces yo vi ahí que faltaba un Flask de Python, faltaba un micro framework web que ayudara a una persona a hacer pequeñas webs simples y si quisiera ampliar, pues ya se fuera a otros lenguajes o siguiera trabajándolo. Bueno, pues con esa intención, sin quererlo, aprendí un montón del protocolo HTTP. Entendí de verdad, porque lo tuve que hacer a mano, cómo es una cookie, cómo es una sesión, por qué tengo que utilizar un protocolo HTTP o un HTTPS. Tuve que resolver tonterías, como por ejemplo, cómo añadir una cabecera. Estamos muy acostumbrados a utilizar una herramienta que te lo meta directamente, pero cuando tú tienes que modificar una petición añadiendo un texto nuevo, un string, ahí descubres cosas que no te habías planteado. Y llega un punto en que conoces de tan profundamente eso mismo que estás trabajando que te amplía tu conocimiento de una forma bestial. El resto de frameworks empiezas a verlos con otros ojos. Comprendes por qué han solucionado ciertos elementos de una manera. Ya no lo ves como qué feo queda. Estás ensuciando el lenguaje. No. Entiendes de que eso es una manera de resolverlo. Y bueno, también, esto también no viene al caso, pero también me ocurrió de que tuve que desarrollar una pequeña base de datos de un buen usuario, todo hay que decirlo. Nada, era un archivo JSON que había hecho una capa intermedia con ciertas instrucciones, ciertas funciones para manipularlo como si fuera una base de datos relacional, normal y corriente. Ese trabajo también me llevó a apreciar muchísimo más bases de datos ya existentes como SQLite o, bueno, la grande MySQL o Postgres o lo que sea. No solo te hace mejor desarrollador, sino es que te hace comprender desde abajo cómo funciona y cómo puedes hackearlo para mejorar ciertos proyectos. Sí, de hecho, eso que menciona, yo me acuerdo que hubo una polémica en Chile en algún momento cuando en una universidad muy importante quitaron la asignatura de compiladores y se transformó en una asignatura ya no obligatoria, sino que opcional, optativa. Y muchos reclamaron porque, claro, al final creo que toda la informática se basa en lenguaje, distintos tipos de lenguaje. Si un informático no tiene la idea menos básica de cómo se construye el lenguaje, al final es como estar en la mitad de una tormenta a la deriva, sin ningún puerto, ¿no? Entonces se vuelve todo está como una constante dentro de la niebla, ¿no? Estás totalmente confundido, ¿no? Hay cosas que no entiendes hasta que lo intentas implementar, ¿no? Ahora, me lleva esto a otra pregunta, porque, para ser sincero, las críticas que se le hacen a la programación funcional generalmente tienen que ver muchas veces con el rendimiento. Se dice que, bueno, hay muchas capas de abstracción que hace, obviamente, el código mucho más legible o más fácil de diseñar, pero eso, sabemos que en ensamblador, o sea, en assembly, en el último nivel, más cercano al hardware, es imperativo el código. Entonces, siempre hay como un overhead, ¿no? Como una especie de que te golpea en el performance. Entonces, me gustaría llevarte a la pregunta sobre calidad versus eficiencia. Es una pregunta que me gusta mucho hacer. ¿Cómo afecta esta división a la hora de construir software? ¿Por qué algunos prefieren, por ejemplo, lenguajes compilados más tradicionales como C, por ejemplo, para cosas donde requieren mucho performance? O a veces es mejor, no sé, elegir un lenguaje como mismo Clojure, ¿no? Para hacerlo mucho más mantenible en el tiempo. ¿Cómo este tema de la calidad versus la eficiencia, cómo tú lo manejas? Esta pregunta es el día a día en mi estudio, pero creo que la pregunta sería más calidad versus dinero, porque al final la eficiencia cuesta dinero y la calidad está estrechamente relacionado con el rendimiento. Me explico. Vamos a imaginar que todos los lenguajes son iguales, ¿vale? A nivel de compilación, tienen los mismos tiempos, etc. Si tú coges cualquiera de ellos y eres un mal desarrollador o haces un mal proyecto, vas a tener elementos que sobran y va a ser más lento. Si tú eres
una persona que le gusta cuidar, optimizar, te gusta contrastar con el equipo ciertos elementos y poco a poco tú le vas añadiendo mimo, ¿no? Vas añadiendo testing, vas midiendo el tiempo de cada endpoint, cuánto devuelve, vas buscando cuellos de botellas cuando accedes a la base de datos. Cuando cumples todo ese abanico de, bueno, más que recomendaciones, yo diría de obligaciones, la calidad de tu código es muy alto y por consecuencia es muy eficiente. Aquí ya luego, porque he añadido dinero al principio, porque también está muy relacionado con el tiempo y el dinero que nos da el cliente a la hora de desarrollar un software. Los mejores proyectos nosotros los hemos hecho, o yo personalmente, cuando he tenido tiempo y dinero. Si falta cualquiera de esas dos cosas, merma muchísimo el resultado final y por lo tanto la eficiencia también. ¿Existen lenguajes más eficientes que otros? Sí, eso es una evidencia, pero también es verdad que son más costosos de producir un resultado final. Gastas más tiempo y viertes más tiempo desarrollando con él. Si estás en una startup, en algo pequeñito, en que rápidamente tiene que salir algo, tú vas a ir de cabeza a algo como puede ser Python, utilizando el framework de Django, vas a utilizar Ruby on Rails, vas a utilizar Laravel dentro de PHP y vas a sacar un producto. Y ahí te da igual. Si no es eficiente, ya invertirás tiempo en ver qué está ocurriendo ahí, ¿no? O incluso coger ciertas partes, ciertos elementos críticos y llevarlos a otro lenguaje, que no pasa absolutamente nada. Puede haber un proyecto que esté hecho en varios y vamos, el mundo continúa. De hecho, eso hacen grandes empresas, grandes desarrollos. Pero cuando no he tenido esas necesidades o esas ayudas, porque al final el tiempo y el dinero te ayudan a hacer un mejor trabajo, claro, yo he tenido ahí que recortar. Y ahí, por mucho RAS que utilices, por mucho closure, por mucho lenguaje, da igual, eso va a ir lento. O sea, no está tan emparejado. Luego, esa crítica que se le hace, ¿no? Retomando un poco un punto que comentabas, a que los lenguajes funcionales son lentos comparados con otros, pues yo no estoy de acuerdo, sinceramente. Si tú optimizas un código, me da igual que esté hecho en Python, al final tú vas a tener un producto muy, muy rápido. Y esto solamente hay que verlo con frameworks dentro de Python continuo, como Panda, que rivaliza completamente con C. O ahora mismo PHP está cambiando, se está creando una nueva versión, está creando también unos nuevos desarrolladores, un nuevo grupo core, y están optimizando muchas partes. También dentro de Microsoft ahora mismo se está optimizando. De hecho, tengo un conocido que está trabajando en el core de Python, que están optimizando puntos muy críticos dentro del lenguaje para hacerlo enormemente más rápido, incluso 10 veces más rápido. No creo que esté tanto por ahí. O sea, no creo que influya tanto el lenguaje, sea funcional o de objetos. Buena, excelente. Me gustó mucho y comparto mucho tu visión en esta respuesta. Así que esto me lleva a hacerte una pregunta que, claro, se la hice a nuestro entrevistado anterior, ¿no? Manuel Rubio, que él es programador de Erlang. Y me gustaría hablarte un poco sobre la concurrencia, que me hablas un poco de la concurrencia y por qué, cuáles son las características de la programación funcional que hacen útil trabajar con concurrencia. Y quizás también sería útil que nos explicara un poco por qué la concurrencia es importante hoy en día, casi en el 2022. ¿Por qué un informático no puede escapar de la concurrencia? Parece ser que hoy en día la concurrencia es como nuestra sombra, ¿no? No podemos escapar de ella. Justamente lo mismo ocurre con el tema de los WebSockets, ¿no? Dentro del desarrollo web, que es algo que siempre que está con nosotros desde hace muchísimo tiempo, pero como que nos cuesta. No queremos meterlo, ¿no? Es una dificultad extra que no queremos añadir a nuestro proyecto. Pues el tema de la concurrencia es una solución para ciertos puntos. Por ejemplo, ya que he hablado de WebSockets, si yo estoy realizando un chat, no me puedo permitir el lujo de que cada vez que alguien me envíe un mensaje nuevo, se detenga mi sistema para procesarlo, meterlo en la base de datos y dar una respuesta. Eso implicaría que la gente tendría que hacer cola para escribir mensajes.
No, eso hay que solucionar de alguna manera. Es cierto también que es complejo implementarlo. Tienes que tener ciertas habilidades o el lenguaje tiene que darte ciertas herramientas para facilitártelo, porque si no puedes caer rápidamente en tener hilos que están funcionando ahí, pues se pierde, ¿no? En la inmensidad. Yo lo siento mucho, pero hay que ensuciarse y equivocarse, aprender y meterlo. Es que no tiene más. Y por muy bueno que sea el framework, por muy bueno que sea el lenguaje, es que no te queda otra. Lo siento, pero es un recurso necesario. Sí, totalmente hoy en día, y sobre todo con los avances del hardware, ¿no? Como que uno tiene que tratar de aprovechar al máximo las mejoras del hardware que también van, como el software avanza, el hardware también está constantemente avanzando, ¿no? Ahora me gustaría entrar ya como la segunda parte de la entrevista, y en esta parte me gustaría un poco alejarnos de la parte más técnica y volver a la parte más humana, ¿no? Del día a día, de tratar con personas. Y me gustaría que me hablas un poco si todavía, cuál es este mito, ¿no? Del informático que prácticamente vivía en un sótano, alejado, sin ver la luz del sol, que le costaba aparecer en actividades públicas. ¿Cuánto hay de cierto hoy en día? ¿Queda todavía algo, ya entrando en el 2022, queda algo todavía en eso, ese temor del informático de aparecer en público y simplemente centrarse en su ordenador? ¿O ya pasa a ser algo como una anécdota de películas de Hollywood? Bueno, es cierto que como seres humanos nos acompaña la timidez, el síndrome del impostor, y bueno, en fin, nos cuesta también hacer nuevos amigos, hacer lazos, y eso está muy relacionado con el tema de asistir a eventos públicos. A mí no me gustaría, bueno, lo he hecho, pero no me gustaría ir a un evento solo, prefiero ir con un amigo. Y allí estás lleno de desconocidos, claro, no, te cuesta hacer amigos, ¿no? Hacer lazos o hacer una pregunta, ¿no? Cuando termina de hacer alguien una charla, un ponente, pues hacer esa pregunta, pues se va a ir tu voz, todo el mundo te va a juzgar, tendrás una pregunta interesante, será aburrida, estás diciendo una tontería. Bueno, pues todo eso también ocurre cuando te pones delante de toda esa gente, ¿no? Subes al escenario. Lo que estoy contando es interesante, es aburrido, estoy aportando algo. Llegado a este punto, si alguien se está preguntando aún, yo le diría que es un ejercicio excelente para conocer gente. También para hacer networking. Si tu objetivo es ser tu propio jefe, es ser un freelance, necesitas hacer contactos, ampliar tu red. Y nada mejor que ir a eventos o dar charlas, aunque sea online. Incluso ponerte una webcam y subir vídeos a YouTube ya es dar una charla al público, ¿no? Es ponerte. Te ayuda también a poquito coger cierta experiencia para no hacer malos, yo qué sé, tener malos hábitos, como por ejemplo puede ser tartamudear o pararte ciertos elementos, hacer el típico paseillo que ocurre mucho en las artes escénicas, que cuando te pones nervioso no paras de moverte entre dos puntos. Todo eso se puede corregir y todos hemos metido la pata al principio. Pero bueno, entonces entrenamiento. ¿Existe el mito del desarrollador que está en una cueva y le entra algo de luz y le ciega y no puede ver? Eso está ahí. Lo que pasa es que ahora bueno, con la tecnología y con las ventanas más amplias, pues ahora entra un poco más de luz. Pero sigue habiendo ese miedo. Y yo eso lo veo, por ejemplo, con mis alumnos. Cuando tienen que exponer o tienen que explicar algo, pues les da vergüenza, ¿no? Pero es algo muy humano. Y supongo que esto ocurrirá en muchas profesiones, no solamente la nuestra. Sí, sí, totalmente. De hecho, me gustaría contar una anécdota que tengo un amigo, no voy a decir su nombre para no incomodarlo, pero que lo invité al podcast, bueno, a dos amigos, y claramente me dijeron que son técnicamente muy buenos, pero no, era el hecho de venir aquí y hablar era un agobio enorme, era imposible que los convenciera a venir, así que ojalá algún día cambien de opinión, pero esa en el fondo me da un poco de pena, ¿no? Porque hay gente que sabe muchísimo, pero no tiene, no, o en el momento
momento de su vida no se atrevió y pasó el tiempo y ya después es mucho más difícil quizás cambiar en ese sentido, ¿no? Entonces me gustaría llevarte a... Ya me comentaste algo, pero me gustaría que profundizaras un poco más en el tema de por qué divulgar contenido. Yo sé que tú eres totalmente activo en las redes sociales. ¿Por qué divulgar contenidos en Internet hoy, más que quizá hace 10, 15 años atrás, es tan importante y en qué le puede servir a una persona que está construyendo su carrera como programador? Escribir en un blog, por poner un ejemplo, que es lo más fácil que puede hacer una persona para introducirse a la hora de difundir o divulgar contenido, te aporta un montón de habilidades. Primero, te ayuda a saber explicar las cosas, a bajarte, ¿no? de esa cúspide técnica, ¿no? Como estabas comentando de tu amigo, de que sabe un montón, pero tal vez no tiene esa capacidad de rebajar, de sintetizar lo que sabe. También te ayuda a ti mismo a saber que sabes. Me explico. Si tú eres capaz de explicar un concepto, es que lo has entendido. Y si además eres capaz de poner ejemplos, vamos, ya te dan el Oscar. Puede servir también ese blog, siguiendo con este medio, como una manera de tener apuntes online de todo lo que tú estás haciendo, para en un futuro recordarlo, o incluso tener feedback de otras personas que te pueden dejar mensajes como un comentario y te pueden corregir. No, eso hace tiempo que ya no se utiliza. O no, este comando a mí no me funciona en Windows, no sé qué. Pues eso te aporta, ¿no? Te retroactiva. Y no solo eso, sino que también te ayuda a hacer marca personal. O sea, te ayuda con el SEO, te ayuda a que clientes te encuentren, te da cierto prestigio, ¿no? Dentro del sector, porque si hablas mucho de un tema, puede ser que te conviertas en una referencia. A mí eso me ha pasado, yo no lo he buscado y muchas personas me tienen como una referencia en ciertos temas. Y yo, bueno, no soy nada del otro mundo, pero a la gente sí. Necesita alguien con quien compararse, con quien leer, contrastar opiniones. Y eso es muy bonito, porque no solo estás divulgando, estás siendo responsable de lo que esas personas van a aprender y lo que van a querer. Y es muy importante de que seas sincero y digas las cosas tal cual lo piensas. No haya intereses económicos o modas, porque parece que no, pero dentro de ese sector influye muchísimo qué está utilizándose en este momento o qué ha sido lo último que ha sacado Microsoft, ¿no? Que seas totalmente transparente, digas lo que sabes sin ningún miedo a, bueno, equivocarte. Somos humanos, por supuesto, yo me equivoco muchísimo. Y si crees que eso aporta y te gusta, pues vas ampliando, te metes en las redes sociales, compartes tal vez alguna imagen, vas subiendo, puedes hacer un podcast como este tan bueno que tiene Camilo, puedes también añadir, no sé, o hasta una newsletter compartiendo enlaces que tú diariamente sueles visitar. Todo esto al final te aporta, pero claro, hace falta una dedicación, una constancia. Y también es cierto, todo hay que decirlo, de que hay personas de que les da igual seguir creciendo. Lo que quieren es llegar al puesto de trabajo, hacer lo que tienen que hacer, irse a casa y olvidarse, ¿no? Dedicarse más a la familia. Pues eso también es respetable. Y si eso es lo que te llena, pues adelante. Pero si tienes un poquito de tiempo, sería muy bonito que devolvieras todo lo que te han dado. Cada vez que tú buscas algo en internet, en Stack Overflow o encuentras un blog, hay una solución que alguien se ha tomado la molestia de escribir, compartir contigo, pagar un dominio, pagar un hosting y contestar tal vez los comentarios. Ese amor y ese cariño que está haciendo esa persona anónima por ti, lo puedes devolver. Y en eso se basa el open source. Extraordinario. Yo concuerdo totalmente con eso, ¿no? El sentido de ser parte de la comunidad. No somos islas que están de manera independiente. Y el ser agradecido de las personas que dieron algo por ti de manera indirecta, ¿no? O sea, cuando uno lee un libro, cuando uno ve un video, cuando alguien te enseña algo, vas a una charla y te enseña algo, creo que la mejor manera de ser agradecido con esa persona, más allá de darle las gracias de manera directa, es tú también compartir, porque muchas veces le puedes cambiar la vida a una persona. Si alguna vez alguien está decidiendo si estudiar o no informática y ve una charla de un informático y le apasiona y esa persona se transforma también en informático, es como mi misión está cumplida, ¿no? Entonces me gustaría llevarte al plano también de que me hablabas un poco de la escritura, ¿no? Yo sé que escribiste un libro de Clojure
sé que has dado muchas clases, porque una cosa es divulgar contenido por internet, quizás en un blog, pero ya es otro nivel cuando uno se toma el tiempo de escribir un libro y de dar clases presenciales con distintas personas de distinto tipo. Entonces, me gustaría que me dijeras en qué te ha ayudado eso, ¿no? Porque muchas de esas cosas que hay muchos informáticos que, claro, no se mueven si no es tiene una visión muy utilitarista, ¿no? O sea, si no hay un euro, no se van a mover de ahí. Entonces, muchas de las cosas yo sé por experiencia que escribir un libro, tú no te haces millonario, ¿no? Es imposible, y poder dar clase tampoco. Entonces, me gustaría que me contaras un poco cuál ha sido, en qué te ha ayudado estas cosas en tu carrera profesional y en tu vida, ¿no? Pues toda la razón del mundo. O sea, escribiendo un libro no, en fin, no te vas a comprar un Ferrari. O al menos, no sé, a no ser que seas Stephen King. Y es cierto que escribir en un blog pues tampoco tiene por qué reportarte nada. Ahora mismo tengo escrito a nivel público. Por un lado tengo mis cursos, mis temario, que está en mi web, en un apartado que se llama cursos. Está todos ahí libres, con actividades, con todas las explicaciones, con soluciones. Que eso fue un paso que di no hace mucho, hace un par de años, porque dije, bueno, si al final este contenido lo van a difundir mis alumnos, ¿por qué no hacerlo yo? ¿Por qué no ampliar el abanico y dejar que otras personas en México o en Argentina puedan disfrutarlo? Y de hecho en los comentarios veo que sí, que es lo que tú estás comentando, que cambias la vida de las personas. Das ese contenido accesible que se puede consumir perfectamente desde un smartphone, por muy barato que sea, y les das la posibilidad de meterse dentro de este sector tan maravilloso. Bueno, pues estás, por un lado, tienes un sentimiento de que estás haciendo algo bueno por el mundo, ¿no? Eso es una de las cosas que puede darte. La otra es que estás ayudando a profesionales. Y ayudar también te da cierta, sobre todo cuando es alguien con cierta experiencia, te da cierto agrado personal de decir, bueno, no está mal lo que hago, ¿no? Es cierto un reconocimiento por la gente que conoce esos temas. Y el tema de la formación a mí me parece, esto ya es una opinión muy, muy personal, es obligatorio para cualquier desarrollador. Me explico por qué. Yo actualmente trabajo media jornada dando formación, media jornada desarrollando. Bueno, aunque al final estoy un poquito más en casa. No voy a decir que no está al 50% cada cosa. Y me he dado cuenta de que una cosa me nutre de la otra. Cuando yo tengo que enfrentarme a un cliente nuevo que no tiene por qué tener un conocimiento de la materia y necesito simplificar, ayudarle, hacer un esquema, guiarle de la mano, me doy cuenta de que todas las horas que yo invierto en formación me ayuda con ese cliente y lo aprecian. Me lo transmiten, de hecho. Mientras que cuando estoy en la docencia, todo lo que yo he aprendido desarrollando me ayuda a dar un contenido real. Resuelvo problemas que están ahí, les doy contenido que se está utilizando y que yo mismo me he encontrado que funciona o no funciona. Entonces le estoy dando a los alumnos un material, un temario súper actualizado. Y bueno, ellos salen de la escuela y muchas veces cuando tienen que hacer unas prácticas en una empresa, les toca formar a sus compañeros porque vienen demasiado preparados. Hay un choque entre una empresa o un estudio que ha estado trabajando muchos años con las tecnologías, se han acomodado y no han evolucionado. Entonces viene alguien, un aprendiz, con un conocimiento fresco y eso lo absorben como si fuera una esponja, ¿no? Ese conocimiento lo desea, porque todo desarrollador en el fondo sigue queriendo aprender. Somos autodidactas, queremos el conocimiento, ¿no? Forma parte de nuestra naturaleza humana. Entonces me ha ayudado en esos dos lados y no me veo solamente trabajando de profesor, ni me veo únicamente trabajando como desarrollador. Hoy en día, claro. Sí, totalmente de acuerdo, Andros. Yo creo que el valor que te entrega la enseñanza, ya sea cualquier medio, escrito, visual o dar clases presenciales, es algo de un valor indudable y un valor enorme para cualquier profesional, no tan solo programador, sino para cualquier profesional, compartirlo con los demás, crear redes con personas, es algo invaluable. Me gustaría llevarte ya, llegando a la parte final de esta entrevista, que ha sido excelente. Yo me he entretenido, pasado volando, rápido, totalmente volando. El tiempo es como estar en
no sé, en un bar conversando con un amigo de toda la vida, ¿no? Me gustaría preguntarte, bueno, voy a contar primero una anécdota aquí, bueno, no una anécdota, sino que un hecho. Yo ingresé a ver la estadística de este podcast y ver quién son las personas que me escuchan. Y bueno, me llevé, no me llevé la sorpresa, ya más o menos lo intuía. Y el porcentaje de mujeres que escuchan este podcast es menos del 5%. O sea, prácticamente ninguna mujer me escucha aquí. Cosa que puede ser también similar en la vida real. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces me gustaría saber cómo, según tu experiencia, cómo se puede integrar a más mujeres en el mundo de la tecnología y en particular de la programación. Este tema es el más delicado que vamos a tocar hoy. Y bueno, también te quiero devolver diciéndote de que yo también me lo estoy pasando en grande. De hecho, ya llevamos 50 minutos, creo que estoy viendo aquí el contador, y me parece que llevamos nada, un ratito. Bueno, volviendo al tema, ¿no? Del por qué hay tan pocas mujeres o tenemos esa percepción de que hay pocas dentro del desarrollo. Es que aquí hay muchos temas. Hay algunos políticos, hay algunos que podríamos decir físicos. Bueno, yo creo personalmente que no es importante. Me explico, antes de que me lancéis cuchillos, que no es importante que haya tantas mujeres en el sector, sino profesionales. No hace falta que obliguemos a que los porcentajes estén equilibrados, no hace falta que digamos, faltan pelirrojos, pues hay que buscar pelirrojos en Irlanda y hacer los desarrolladores, faltan chinos, pues hay que traer más, ¿no? A este lenguaje. No, yo creo que lo importante es abrir los brazos a todo lo que llegue, independientemente de que sea hombre, mujer, que sea de México, que sea de España, y hacer la curva pues sencilla, ser también claros, ¿no? Decir, mira, esto no es complejo, simplemente pues necesitarás un tiempo de aprendizaje, pero es accesible. Cuando yo tengo que ayudar a mis alumnas a pasar de un máster de diseño web a uno de desarrollo, de front o de backend o el que sea, siempre me preguntan lo mismo. ¿Hay muchas matemáticas? ¿Es muy difícil? Y no tengo por qué hacerles más fácil ese paso. Tengo que expresárselo como se lo diría a cualquier otro alumno. Digo, ¿es difícil? Bueno, es más complejo que hacer desarrollo web. Tendrás que dedicar mucho tiempo a aprender un lenguaje. Al principio, las primeras semanas, te vas a ir del curso porque te vas a estresar, te vas a agobiar, pero si pasas esa etapa tan dura, tus neuronas ahí habrán hecho conexiones, te resulta cada vez más fácil y llegará un punto en que esto será adictivo para ti. Si esa mujer o ese alumno tiene la confianza en sí de que es capaz de hacerlo y se deja guiar, me da el lujo de sentarse en mi clase para que yo le pueda enseñar todo esto, para mí esa persona ya va a ser un desarrollador. Ha pasado como ese filtro. Tal vez aquí podemos otra vez retomar el tema de por qué tienes un 5%, ¿no? Solamente de mujeres. Porque no eres abierto a las mujeres, porque no hablas su lenguaje, no creo que vaya tanto por ahí. Sino que hay cierta, bueno, política o cierto sentimiento de que es difícil y, bueno, puede haber ciertas mujeres en que no se sientan cómodas pues metiéndose en este mundillo. Bueno, es que no tengo respuestas. Te puedo decir que creo que es accesible para todo el mundo y hace falta más confianza. A partir de ahí ya podemos discutir las causas reales. Pero ¿tú crees que una de las cosas que se dicen que cuando los niños ven, o sea, una niña en este caso, tiene que tener una imagen de alguien, mujer ya consagrada para entusiasmarse en el área, ¿no? Como que le falta, necesitan figuras femeninas para que ellas se sientan entusiasmadas. Y es verdad, claro, si uno empieza lo informático importante, la mayoría son hombres. Y de hecho eso también ha llevado a que, por ejemplo, la figura de Ada Lovelace, que para mí es totalmente irrelevante en la historia informática, bueno, eso es otra historia. La gente que esté interesada puede ir a temporada 2, capítulo 3 de este podcast. Y la han ensalzado mucho últimamente porque como la primera programadora de la historia que fue mujer. Entonces, ¿tú crees que falten figuras femeninas? Que eso sea quizás que tengamos que buscar la historia informática mujer y empezar a hacer, no sé, una especie de marketing para que
las niñas se sientan interesadas y digan, sí, yo también puedo? Las mujeres ya son bastante inteligentes, ¿eh? No les hace falta ayuda a los hombres. Ellos ya están creando sus propios grupos. Por ejemplo, Django, tiene las Django Girls, que además te puedo comentar que he participado 3 veces dentro de los eventos donde lo que se hace es coger un profesor o profesora y se intenta que sea profesora, pero si no hay, se pone un profesor. Y 2 chicas que no tienen por qué tener un conocimiento en nada, ni en programación, ni en web, ni en Django, ni en Python, en nada. Y se le enseña durante todo un día a hacer un blog. Empezando por conceptos muy básicos de HTML, de CSS, qué es Python, cómo instalarlo, qué es Git, ¿no? Hasta que al final acaban teniendo su propio blog. Y eso no lo han hecho los hombres, lo han hecho grupos de mujeres. Y existen mucho más. Está las P-Ladies, están, ahora mismo no me sé decirte, las Woman Tech y muchas otras. Y eso es lo que de verdad yo estoy viendo personalmente que está funcionando. ¿Faltan referencias femeninas para que sea más fácil que ellas entren? Bueno, aquí hay te puedo contar una anécdota de que se hizo un estudio de lo que aprendían las mujeres matemáticas, o sea, en matemáticas, en la asignatura de matemáticas, y se vio que las chicas destacaban sobre los hombres entre los 8 años y los 12 más o menos. Y luego caía en picado. ¿Y eso a qué se debía? ¿Cómo puede ser que al principio, ¿no?, las mujeres estuvieran por encima y llegara un punto en que caía, se desplomaba y ya no podían hacer más matemáticas? ¿Qué pasaba ahí? Y un poco, hablando con la familia, analizando, se vio que era el momento en que las mujeres tenían que tomar una decisión por dónde enfocarse y la familia jugaba un peso enorme. Les decían, no te metas en eso, que es muy complejo, métete mejor a cuidar niños, o vete mejor a la enfermería, o vete a una profesión donde tú tengas un contacto así más cercano, ¿no?, más humano. No es las matemáticas, eso es más para hombres. Y bueno, pues ahí estaba ese declive, esa caída en picado. Si por un lado aceptamos de que no hay ningún tipo de diferencia, ¿no?, que hay una igualdad absoluta, normalizamos que haya mujeres que estudien matemáticas, que puedan meterse en la programación, y ya hay grupos de mujeres intentando salvar o traerlas, pues esto es cuestión de tiempo. O sea, al final, poquito a poquito se irá cambiando las tornas. Sí, totalmente. Yo creo que cualquier persona que está un poco pendiente de las redes sociales se da cuenta que hay muchos grupos de programadores creados por mujeres, administrados por mujeres. Eso indudablemente ha cambiado en los últimos 10 años, yo creo. La cantidad de grupos femeninos sobre programación ha crecido enormemente. Me gustaría ya hacerte la penúltima pregunta, Andro, y cerrando esta excelente entrevista. Según tu experiencia, después de tantos años en distintas facetas del desarrollo de software, me gustaría que le des un consejo, o quizá a ti mismo, a los 20 años, ¿no? ¿Qué consejo le darías a un programador que recién comienza? Que quizá tiene 18 años o incluso estudió otra carrera, pero nunca la apasionó, fue su pasión, entonces quiere cambiar hacia la programación. ¿Cuáles serían los consejos desde tu experiencia que se lo podría dar a esta persona? Pues le diría, a ver, pequeño Andros, aprende inglés, al menos que tengas la capacidad suficiente para leer, porque si no vas a vivir en una burbuja. Aprende regex, porque te lo vas a encontrar en cualquier lenguaje, y métete con Git a fondo. Si tienes esos 3 pilares, ya te puedes meter en el lenguaje que a ti te apetezca. Y, por supuesto, el siempre estar abierto a otros conceptos, a otros lenguajes, a otros frameworks, porque el ser radical, el defender con un escudo, poniendo de pegatinas en el portátil de un lenguaje o un framework, no te va a hacer mejor desarrollador. Te vas a sentir que formas parte de una tribu, como está ocurriendo con mucho juniors dentro de JavaScript. Te vas a sentir muy cómodo, te vas a sentir arropado, protegido, ¿no? Pero la realidad es que en el trabajo tocas todas las tecnologías. Aquí ondeas todas las banderas posibles, porque hay que sacar el trabajo, que al final es lo más importante. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, esta entrevista ha pasado volando, pero me gustaría hacerte la última pregunta. Tenía presupuestado que esta entrevista durara 1 hora, pero bueno, va a ser un poquito más, pero no importa, en estos casos vale la pena.
Y me gustaría hacer una pregunta incluso más especulativa y también filosófica, que son temas que igual he tratado en este podcast. Por ejemplo, en 100 años más, Andros, cuando tú y yo estemos ya, no va a quedar nada de nosotros y probablemente de nuestra familia. Eh, ¿Cómo crees que será la programación en 100 años más? ¿Qué crees que ocurrirá en el mundo? ¿Cómo serán los programadores del futuro y las programadoras del futuro? ¿Qué, qué crees que ocurra con la programación, con esto que nos apasiona hoy en día? ¿Qué crees que será de ellos? ¿Quedará algún rastro de lo que hemos estado haciendo nosotros actualmente? ¿O será un mundo dominado por la inteligencia artificial, ese tipo de cuestiones? ¿Cómo será en esos programadores del futuro? ¿Qué opinas tú? Bueno, primero decirte que me lo estoy pasando en grande en la entrevista, ¿eh? O sea, me da una pena terminarla. Pero bueno, contestando a tu última pregunta, caminamos sobre hombros de gigantes, ¿no? Como si siempre se suele decir. Esta pregunta también la podemos enfocar desde otro punto de vista, ¿no? Es, ¿qué hemos aprendido de toda esa gente que desarrolló los lenguajes de programación hace 50 años, que hicieron los primeros mecanismos que hoy en día estamos cansados de utilizarlos? ¿Qué pensamos de esa gente de hace 50 años? Pues que sin ellos nosotros no sería posible que estuviéramos trabajando. No existiría Internet. No tendríamos estos lenguajes tan prácticos, tan flexibles. No podríamos hacer software. Pues yo tengo la esperanza que dentro de 100 años, primero, nuestros libros se sigan vendiendo porque sean una referencia, sean un bestseller, en fin, hay obras que se redescubren, ¿por qué no? Pero aparte de todo eso, yo espero de que parte de lo que nosotros estuvimos cultivando, estuvimos enseñando, esas buenas prácticas, esa forma de trabajar, repercute. Porque lo que enseña un profesor tiene una validez infinita. Tú no sabes hasta dónde va a llegar. Lo que le enseñas a un alumno no sabes a quién luego se lo va a enseñar o a quién se lo va a transmitir. O sea, es una patata caliente que va de mano en mano. Lo que perdurará no serán nuestros blogs, no será nuestro software, porque seguramente habrá quedado desfasado hace muchísimos años. Tal vez se vea JavaScript como nosotros vemos hoy en día a C, ¿no? Que es muy utilizado, pero es algo muy complejo que no tenemos por qué meternos. Pero bueno, todo lo bueno que hemos hecho, lo que hemos intentado cultivar, yo espero que crezca y bueno, vaya todo un poquito mejor, por supuesto. ¿La informática te hizo la vida más feliz, Andros? Buena pregunta. Esto es una droga. O sea, que, o al menos lo que estamos difundiendo, sabemos que nunca se acaba. Siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que compartir, siempre hay algo que escribir. ¿Me ha hecho más feliz? Bueno, yo me siento muy feliz cuando voy a mi trabajo. Yo siento como esta entrevista de que no estoy trabajando, estoy con unos amigos, estoy haciendo algo que me gusta y todo lo que comparto sé que es otra gente que también le gusta y además se sienten agradecidos. Entonces, ¿me ha hecho más feliz? Sí, soy más feliz en esta profesión que en cualquier otra, sin duda. Muchísimas gracias por estar aquí, Andros. Para mí fue realmente un placer tenerte de invitado. Me gustaría que, bueno, solamente si quieres dar algunas palabras a nuestro oyente para cerrar esta entrevista. Bueno, pues primero las primeras palabras te las quiero dar a ti, porque ha sido todo un placer, como ya he dicho varias veces ya, que tu libro es fantástico. Recomiendo muchísimo que compréis Computación y Programación Funcional, y que además hace un resumen muy bueno de qué es la programación en sí, no la funcional. Y además habla sobre los 3 grandes lenguajes que podemos tocar, como Racket, como Python y... ¡ay! Se me olvida otro. Haskell. Bueno, y dicho esto, pues yo quiero transmitir a toda la gente que nos están escuchando que no se agobien. Nadie aprendió en un mes, ni mucho menos. Aquí presente, Camilo y yo, llevamos mucho tiempo en esto y seguimos aprendiendo y nos sentimos aún juniors. Nunca vas a alcanzar la perfección absoluta. Está muy bien que tengas personas con las que admirar, pero no pierdas salud ni tiempo en ello. Hay cosas más importantes fuera, como es la familia, los amigos y esos momentos que te recordarán. Cuando estás mal, cuando necesitas ayuda, el trabajo y la programación no acuden a rescatarte. Por eso, disfrutar de la vida y si lo pasáis bien programando, pues muchísimo mejor para todos. Excelente cierre de entrevista. Así que, bueno, no me queda más que darle saludo a nuestros oyentes del futuro que nos estarán escuchando en los
siguientes horas, los siguientes días y probablemente los próximos años. Así que muchas gracias por escuchar este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio.